Hola, hola, comunidad. Volvemos a sumergirnos en el tema que nos tiene a todos expectantes. Soy y como siempre es un placer estar aquí con ustedes, explorando los rincones más intrigantes del mundo del entretenimiento. Ya hemos hablado del incidente en la discoteca y de la presunta participación de Can Yaman, pero hoy vamos a profundizar aún más. Vamos a rascar debajo de la superficie para ver qué más podemos encontrar. Como ya mencionamos, la información sobre este incidente ha sido, en el mejor de los casos, fragmentada. Pero no nos vamos a conformar con eso, ¿verdad? Vamos a tratar de armar el rompecabezas, pieza por pieza, para tener una imagen más clara de lo que realmente sucedió. Un repaso rápido, lo que sabemos hasta ahora Recordemos los puntos clave. El escenario una discoteca, un lugar de encuentro para la diversión y el baile. El incidente una explosión, una conmoción, una situación de pánico. Los involucrados Can Yaman, supuestamente presente, y una serie de personas afectadas. Las preguntas ¿qué causó la explosión? ¿Cuál fue la participación de Can Yaman? ¿Cuáles son las consecuencias? Hasta aquí todo bien. Pero como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Y es en esos detalles donde vamos a enfocarnos ahora. Profundizando en las posibles causas, más allá de lo obvio Ya hemos mencionado algunas posibles causas de la explosión, fallos eléctricos, efectos especiales defectuosos, e incluso la posibilidad de sabotaje. Pero, ¿qué más podríamos considerar? Materiales inflamables Las discotecas a menudo utilizan una gran cantidad de materiales que pueden ser inflamables, cortinas, tapizados, decoraciones. Si un incendio se inicia por cualquier motivo, estos materiales pueden avivar las llamas y provocar una explosión. Acumulación de gases Además de los gases utilizados en los efectos especiales, también podría haber una acumulación de otros gases peligrosos, como los provenientes de sistemas de aire acondicionado defectuosos o de productos químicos utilizados para la limpieza. Sobrecarga eléctrica Las discotecas modernas tienen una gran cantidad de equipos eléctricos, luces, equipos de sonido, máquinas de humo, etc. Si la instalación eléctrica no es adecuada, la sobrecarga puede provocar cortocircuitos, chispas y, en última instancia, una explosión. Falta de mantenimiento El mantenimiento deficiente de los equipos y las instalaciones puede ser un factor crucial. Si los cables no están en buen estado, si los extintores no se revisan regularmente, o si los sistemas de ventilación no funcionan correctamente, el riesgo de accidentes aumenta considerablemente. La importancia de la investigación, que buscan las autoridades, Las autoridades en este tipo de casos, tienen una serie de tareas importantes. Recopilación de pruebas Esto incluye analizar los restos de la explosión, entrevistar a testigos, revisar la documentación de la discoteca y analizar los resultados de las pericias técnicas. Determinación de las causas El objetivo principal es determinar qué causó la explosión. Esto implica analizar todas las posibles causas y descartar aquellas que no sean relevantes. Identificación de responsabilidades Una vez que se han determinado las causas, se debe identificar a los responsables. Esto podría incluir a los propietarios de la discoteca, a los responsables del mantenimiento, a los proveedores de equipos, etc. Medidas preventivas Una vez que se ha investigado el accidente, es importante implementar medidas preventivas para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir. Esto podría incluir cambios en la normativa, inspecciones más rigurosas, o la capacitación del personal. El papel de Can Yaman, testigo, víctima o algo más, La participación de Can Yaman en este incidente es, sin duda, lo que más ha generado interés. ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó? Testigo directo Si Can Yaman se encontraba cerca del área de la explosión, es probable que haya sido testigo directo de lo ocurrido. Esto significa que podría proporcionar información valiosa sobre lo que vio y oyó.
Ayuda a los demás Algunas fuentes sugieren que Can Yaman ayudó a evacuar a las personas y se mantuvo sereno en medio del caos. Si esto es cierto, demuestra su valentía y humanidad. Impacto en su imagen Independientemente de su participación, el hecho de que Can Yaman estuviera presente en el incidente ha tenido un impacto en su imagen. Sus fans están preocupados por su bienestar, y los medios de comunicación han prestado mucha atención al asunto. El impacto en la discoteca, consecuencias y futuro El accidente ha tenido y tendrá importantes consecuencias para la discoteca. Daños materiales La explosión probablemente causó importantes daños materiales a las instalaciones. Pérdida de clientes Un incidente de esta magnitud, inevitablemente, genera desconfianza y afecta la afluencia de público. Investigación legal La discoteca está sujeta a una investigación legal, y podría enfrentar multas, sanciones o incluso el cierre. Cambios en la gestión Es posible que la discoteca deba realizar cambios en su gestión y en sus medidas de seguridad para recuperar la confianza del público. Las redes sociales, un caldo de cultivo de rumores Como ya hemos mencionado, las redes sociales han sido un hervidero de rumores y especulaciones sobre este incidente. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales. Verificar las fuentes Antes de creer cualquier información, es importante verificar las fuentes. ¿De dónde proviene la información? ¿Es una fuente confiable? Analizar la información No debemos creer todo lo que leemos. Debemos analizar la información, buscar pruebas y contrastar diferentes fuentes. Ser críticos Debemos ser críticos con las especulaciones y los rumores. No debemos dar por sentado que algo es verdad, solo porque lo hemos leído en las redes sociales. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Predicciones y posibles escenarios Es difícil predecir con exactitud qué sucederá en el futuro, pero podemos hacer algunas predicciones y analizar posibles escenarios. Continuación de la investigación La investigación sobre el accidente continuará durante meses. Es probable que se realicen nuevas pericias, se entreviste a más testigos y se analicen nuevas pruebas. Posibles cargos Es posible que se presenten cargos contra los responsables del accidente. Esto podría incluir a los propietarios de la discoteca, a los responsables del mantenimiento, etc. Impacto en la carrera de Can Yaman El incidente podría tener un impacto en la carrera de Can Yaman. Sin embargo, es probable que su talento y carisma le permitan superar este momento. Cambios en la normativa Es posible que el accidente impulse cambios en la normativa de seguridad de las discotecas. Esto podría incluir inspecciones más rigurosas, medidas de seguridad más estrictas y la capacitación del personal. La verdad a la luz Con el tiempo, la verdad sobre lo que sucedió en la discoteca saldrá a la luz. Las autoridades con su trabajo finalmente darán una respuesta clara y concisa sobre lo ocurrido. Un llamado a la reflexión, la importancia de la seguridad Este incidente nos recuerda la importancia de la seguridad en todos los ámbitos de la vida. Es importante que las autoridades, los empresarios y el público en general presten atención a las medidas de seguridad y tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. Normativas de seguridad Las discotecas deben cumplir con las normativas de seguridad establecidas. Esto incluye tener sistemas de detección de incendios, salidas de emergencia adecuadas, extintores en buen estado, etc. Mantenimiento preventivo Es fundamental realizar un mantenimiento preventivo regular de todos los equipos y las instalaciones. Esto incluye revisar los cables eléctricos, los sistemas de ventilación, los extintores, etc. Capacitación del personal El personal de la discoteca debe estar capacitado para manejar situaciones de emergencia.
Esto incluye saber cómo evacuar a las personas, cómo utilizar los extintores, etc. Conciencia del público el público también debe ser consciente de la importancia de la seguridad. Debemos estar atentos a las medidas de seguridad, y debemos informar a las autoridades si vemos algo sospechoso. Conclusión. Manteniendo la esperanza y el apoyo Amigos, el incidente en la discoteca ha sido un evento trágico. Pero es importante mantener la esperanza y el apoyo, tanto para las víctimas como para Kanyaman. Apoyo a las víctimas Debemos apoyar a las víctimas del accidente. Esto incluye ofrecerles nuestra solidaridad, nuestra ayuda y nuestro apoyo. Apoyo a Kanyaman Debemos apoyar a Kanyaman. Debemos mostrarle nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra admiración. Confianza en la justicia Debemos confiar en la justicia. Debemos esperar a que las autoridades determinen las causas del accidente y determinen las responsabilidades. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado esta profundización sobre el supuesto accidente en la discoteca y la supuesta involucración de Kanyaman. Sé que es un tema delicado y que la información es limitada, pero creo que hemos logrado analizar los hechos desde diferentes perspectivas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó? ¿Qué creen que sucedió realmente? Los invito a dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, seguro que les interesa el tema. Y no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, eso me ayuda muchísimo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ningún contenido com. Oeste. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hola, comunidad. Una vez más juntos. Y es un placer volver a encontrarnos en este espacio de análisis y debate. Hoy, como lo prometimos, volvemos a sumergirnos en el tema del accidente en la discoteca y la participación de Kanyaman. Hemos analizado las posibles causas, los detalles relevantes y el impacto en los involucrados. Pero, ¿qué pasa con las especulaciones y teorías que rodean este caso? ¿Cómo podemos separar la verdad de la ficción? Eso es lo que vamos a explorar hoy. El mundo de las teorías, desentrañando las especulaciones Como sabemos, cuando ocurre un evento inesperado, especialmente uno que involucra a una celebridad, las teorías conspirativas no tardan en aparecer. En el caso del accidente en la discoteca, la imaginación de algunos usuarios de redes sociales y medios de comunicación ha volado. Es importante analizar estas teorías con ojo crítico, cuestionando su validez y buscando evidencia que las respalde. La teoría del sabotaje Una de las teorías más recurrentes es la del sabotaje. Algunos especulan que la explosión fue intencionada, con el objetivo de dañar a la discoteca, a Kanyaman, o a alguien más. Esta teoría puede surgir de rumores sobre rivalidades comerciales, conflictos personales o incluso intereses ocultos. Sin embargo, hasta ahora, no hay pruebas concretas que respalden esta hipótesis. La teoría de la cobertura Otra teoría sugiere que el accidente fue encubierto, con el objetivo de ocultar información comprometedora o proteger a personas influyentes. Esta teoría puede surgir de la desconfianza en las autoridades, en los medios de comunicación o en la propia discoteca. Sin embargo, al igual que la teoría del sabotaje, no hay pruebas sólidas que respalden esta hipótesis. La teoría del accidente provocado, esta teoría va un paso más allá, sugiriendo que el accidente no fue fortuito, sino que fue planeado para crear una situación específica. Podría ser con fines de marketing, para generar polémica, o incluso para afectar la imagen de Kanyaman o de la discoteca. Una vez más, la falta de evidencia concreta hace difícil validar esta teoría. ¿Cómo evaluar las teorías? Herramientas para el análisis crítico Para evaluar las teorías, es fundamental utilizar herramientas de análisis crítico. Aquí te presentamos algunas claves. Verificación de fuentes ¿De dónde proviene la información que respalda la teoría? ¿Son fuentes confiables y verificadas?
Si la información proviene de fuentes anónimas o no verificadas, es importante ser escéptico. Asterisco 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 búsqueda de evidencia asterisco asterisco, ¿hay evidencia concreta que respalde la teoría? ¿Hay fotos, vídeos, testimonios o informes oficiales que la confirmen? Si la teoría se basa únicamente en rumores o especulaciones, es probable que no sea válida. Asterisco 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 coherencia interna asterisco asterisco, ¿la teoría es coherente en sí misma? ¿Los hechos que la sustentan se relacionan de manera lógica? Si la teoría presenta contradicciones o incoherencias, es probable que sea falsa. Asterisco 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 análisis de motivaciones asterisco asterisco, ¿quién se beneficia de la teoría? ¿Quién tiene interés en difundirla? Si la teoría beneficia a una persona o grupo con intereses ocultos, es importante ser cauteloso. Asterisco asterisco el papel de los medios de comunicación, objetividad o sensacionalismo, asterisco asterisco. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la difusión de información sobre el accidente. Sin embargo, es importante cuestionar su objetividad y su tendencia al sensacionalismo. Asterisco 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 sensacionalismo vs. Información asterisco asterisco algunos medios de comunicación pueden priorizar el sensacionalismo sobre la información objetiva. Esto puede llevar a la exageración de los hechos, a la difusión de rumores y a la creación de narrativas dramáticas. Asterisco 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 fuentes asterisco asterisco, ¿en qué fuentes se basan los medios de comunicación? ¿Son fuentes confiables y verificadas? Algunos medios pueden recurrir a fuentes anónimas o no verificadas para obtener información. Asterisco 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 sesgos asterisco asterisco, ¿hay sesgos en la cobertura mediática? ¿El medio de comunicación tiene una agenda política o ideológica? Algunos medios pueden manipular la información para favorecer a una persona o grupo en particular. Asterisco asterisco el rol de Kahneman, ¿cómo afrontar la presión mediática? Asterisco asterisco. La situación de Kahneman es delicada. Se encuentra en el centro de la atención mediática, y su imagen puede verse afectada por los rumores y especulaciones. ¿Cómo puede afrontar esta situación? Asterisco 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 colaboración con las autoridades asterisco asterisco es fundamental que Kahneman colabore con las autoridades y brinde la información necesaria para esclarecer los hechos. Asterisco 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 comunicación estratégica asterisco asterisco es importante que Kahneman comunique su versión de los hechos de manera clara y transparente. Puede utilizar las redes sociales, entrevistas o comunicados oficiales. Asterisco 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 apoyo legal asterisco asterisco es recomendable que Kahneman cuente con el apoyo de un equipo legal que lo asesore y lo proteja de posibles acusaciones o demandas. Asterisco 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 mantener la calma asterisco asterisco la clave es mantener la calma y no dejarse llevar por los rumores y especulaciones. Asterisco asterisco el futuro del caso, lo que podemos esperar asterisco asterisco. Es probable que el caso del accidente en la discoteca continúe generando interés y debate. Aquí hay algunos posibles escenarios. Asterisco 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 conclusión de la investigación asterisco asterisco las autoridades continuarán investigando el caso, y finalmente llegarán a una conclusión. La investigación puede llevar meses o incluso años. Asterisco 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 posibles juicios asterisco asterisco si se determina que hubo responsables del accidente, es posible que se inicien juicios. Asterisco 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 impacto en la carrera de Kahneman asterisco asterisco el incidente podría tener un impacto en la carrera de Kahneman, pero es probable que su talento y su popularidad le permitan superar este momento. Asterisco 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 cambios en la normativa asterisco asterisco el accidente podría impulsar cambios en la normativa de seguridad de las discotecas. Asterisco asterisco un mensaje final, la importancia de la verdad y la empatía asterisco asterisco. En situaciones como esta, es fundamental buscar la verdad y ser empáticos con las víctimas y con Kahneman. Asterisco 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 búsqueda de la verdad asterisco asterisco debemos ser críticos con la información que consumimos y buscar fuentes confiables y verificadas. Asterisco 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 empatía asterisco asterisco debemos ser empáticos con las víctimas del accidente y con Kahneman. Debemos recordar que se trata de personas reales que han sufrido un evento traumático. Asterisco 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 apoyo asterisco asterisco debemos apoyar a las autoridades en su investigación y esperar a que la verdad salga a la luz. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto accidente en la discoteca y la supuesta involucración de Can Yaman, especialmente centrado en las teorías y especulaciones. Sé que es un tema complejo y que la información es limitada, pero creo que hemos logrado analizar los hechos desde diferentes perspectivas y desentrañar las posibles verdades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué teoría les parece más plausible? ¿Qué esperan del futuro de este caso? Los invito a dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, seguro que les interesa el tema. Y no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, eso me ayuda muchísimo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ningún contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.